gracias al Señor porque podemos encontrarnos nuevamente en esta noche aquí en la casa de Dios para seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras. La semana en verdad ha sido rápida, ya se fue esta semana, mañana estamos cerrando con este ciclo de conferencias y le pedimos al Señor que lo que hemos aprendido, el Espíritu Santo nos ayude a practicar, que el Espíritu Santo nos ayude para implementar ese nuevo conocimiento en nuestras vidas. ¿Saben ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor siempre ha estado detrás del ser humano para traerlo de vuelta a sus brazos? Dios en sus planes siempre ha querido que el ser humano ponga su vida en orden y acorde a los principios divinos. En esta noche vamos a leer una historia para comprender un poco mejor esta parte que estoy diciendo. Y para leer la historia nos vamos a ubicar en el libro Primera de Samuel, en el capítulo 9. Vamos a leer esta historia y a tratar de comprender cómo el Señor quiere hablarnos a nosotros en esta noche, para que podamos nosotros comprender si nos parecemos o si nuestra vida se parece a esta historia y de esa manera poder tomar ejemplos para vivir una vida diferente que nos traiga provecho a nosotros, pero que también pueda servirnos para alcanzar la salvación. Allí en Primera de Samuel, capítulo 9, leemos en el versículo 3, todo el capítulo. Primera de Samuel, capítulo 3, dice que había un hombre que se le habían perdido unas asnas. Tenía un hijo llamado Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl: hijo, toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. En este capítulo vamos a ir leyendo algunos versículos a ver cómo nos identificamos con esta historia. Lo primero que podemos ver en que hemos leído es que a Cis se le perdieron las asnas, una propiedad, algo importante que él tenía para ayudar a la familia. Las asnas eran importantes para el trabajo y al perderlas, entonces se complicaba la situación en la casa, porque las asnas servían para cargar el agua, la leña, algunos alimentos e incluso para el transporte de algunos miembros de la familia. Pero ahora perdieron esta propiedad y Cis hizo lo que haría cualquier persona que pierde algo de importancia: comienza a investigar dónde puede encontrarlo. Y le pregunta a toda persona que pudiera darle la respuesta hasta encontrar lo que ha perdido. Aquí cabe una pregunta: ¿en qué nos parecemos nosotros, los seres humanos, a la situación que estaba viviendo esta familia? ¿Saben que la humanidad también perdió algo? No perdió dos asnas. El ser humano perdió muchos, o por lo menos tres elementos importantes. La primera pérdida que sufre el ser humano es cuando pierde la estadía en el jardín del Edén. El hombre pecó y tuvo que salir del jardín del Edén. Perdió su primer hogar. Pero el hombre también en el Edén tuvo otra pérdida. Cuando pecó, el hombre perdió la oportunidad de vivir para siempre. Y si nosotros nos dedicásemos a leer la historia del Génesis,
vamos a encontrar que el hombre también perdió la soberanía sobre la naturaleza, porque Dios colocó al hombre para que dominara la naturaleza. Pero luego que entra el pecado, algunos animales se hicieron fieros y se lanzan contra el hombre. Comienzan a comerse unos entre otros. Entonces podemos decir que en cierto modo nos parecemos así. Hemos perdido como humanos, hemos perdido oportunidades de gran valor o condiciones de gran valor. Y nosotros estamos aquí porque también, así como Cis, que mandó a Saúl a recuperar las asnas, nosotros estamos aquí porque queremos recuperar parte de lo que se nos ha perdido. Algo que hemos perdido, la salvación, el distanciamiento de Dios. Ahora cuando vemos la experiencia de Cis y Saúl, dice en los versículos siguientes, que Saúl salió a caminar, llegó al monte de Efraín, luego salió por la tierra de Salín, pero tampoco consiguió las asnas. Y después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Eso se parece a nosotros. En ocasiones buscamos encontrar algo que llene nuestros corazones o nos haga sentir a gusto o realizados en la vida. Y vamos de un lugar a otro, cambiamos de trabajo, algunos cambian la familia, cada quien busca en busca de algo que le haga sentir bien. Algunos estudiantes cambian de carrera, después que se gradúan, cambian de trabajo, cambian de residencia, cambian de ciudad, pero siempre buscando algo que consciente o inconscientemente han perdido. Y podemos entonces verlos reflejados en esta historia. Pero cabe preguntarnos, ¿qué has perdido tú en tu vida? Algo que recuerdes que hayas perdido y te esté haciendo falta, o sientas que tu vida no ha sido igual después que tuviste esa pérdida. ¿Qué hemos perdido? Entonces en esta historia podemos aprender algunas cosas. Si llegamos al versículo 6, podemos encontrar que allí el siervo de Saúl le hace una propuesta. El siervo de Saúl le dice: ya estamos cansados de buscar a los animales, no los hemos encontrado. Pero luego le dice allí: vamos donde está un varón insigne aquí en esta ciudad. Quizás nos dirá o nos dará algún indicio de dónde podemos encontrar a las asnas. Este siervo le dice a su amo: vamos donde el varón de Dios, porque lo que él dice se cumple. Y si él nos dijera dónde podemos encontrar a las asnas, entonces habríamos nosotros alcanzado el propósito por el cual salimos hace 3 días de la casa. Y el versículo 7 leemos que respondió Saúl a su criado y le dijo: vamos ahora. Pero también Saúl le hizo una pregunta y le dijo: ¿qué llevaremos a este varón? Si le vamos a consultar, algo tenemos que pagarle. ¿Qué le podemos llevar? Y esa es la pregunta, o esa pregunta también está en la mente de cada persona. A veces decimos: bueno, ¿cuánto te debo? Aunque no tengo plata. Pero siempre queremos pagar el favor que se nos hace, el bien que recibimos. Y algo parecido en la historia de Saúl. Saúl pregunta: y si nos dice dónde están los animales, ¿qué le vamos a dar? Y comienzan a revisar el bolso, la bolsa, y consiguen por allí que la bolsa está vacía. No tienen nada para llevar, no tienen nada con qué pagar. Si el varón de Dios les dijera dónde encontrar las
armas. Este versículo dice allí que Saúl, cuando mete la mano, dice que halló la cuarta parte de un ciclo de plata. No era gran cosa, pero algo encontró. Pero también sigue diciendo que se les había acabado el pan. O sea que si daban el dinero ya no tenían para comer. Estaban en un apuro, en una situación difícil. Si van donde el varón de Dios y le entregan el cuarto ciclo de plata, ahora no tendrían comida. ¿Qué van a hacer? ¿Saben ustedes, mis queridos amigos, mis apreciados hermanos? A Dios nosotros no podemos pagarle lo que haga por nosotros o lo que ha hecho por nosotros. A Dios no podemos pagarle que entregó a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. No hay dinero en este mundo que pueda pagar la salvación. Aunque el hombre busque en todo lo que tiene o tenga de mayor valor, no va a conseguir para pagarle la salvación a Dios. Así como un hijo no puede pagarle la crianza a su madre o a sus padres, de igual modo ningún ser humano puede pagar la salvación a Dios. Y la historia sigue diciendo, en el versículo 15 dice que un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Aquí hay algo importante que debemos prestarle atención. El Señor le está hablando al varón de Dios, a Samuel, y le dice: mañana yo te voy a enviar. Mañana va a venir un varón de la tribu de Benjamín y vas a hacer esto, esto y aquello con él. Pero en el versículo anterior, en el versículo 6, nosotros leemos que el siervo de Saúl le dijo: vamos donde el varón de Dios. Pero ahora aquí estamos encontrando que Dios dijo a Samuel: yo mañana te voy a enviar a un varón de la tribu de Benjamín. Entonces la pregunta que surge es: ¿quién llevó a Saúl donde el profeta Samuel? ¿Quién lo llevó? Pero la Biblia dice que el varón le dijo: vamos donde el profeta de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Pero Dios también dijo: yo te lo enviaré. Entonces, mis queridos amigos, tú que te encuentras en esta noche aquí en este lugar, si un hermano te invitó, si alguien te trajo, ya Dios había provisto tu invitación a través de ese hermano. Amén. Es Dios quien te trajo a este lugar. Amén. Porque no fue el siervo quien llevó a Saúl donde el profeta, fue Jehová quien impresionó al siervo para que llevara a Saúl donde Samuel. Puedes tener la certeza que tú te encuentras en este lugar es porque Dios te trajo. Porque Dios te anda buscando y te encontró a través de un amigo para que vinieras en esta noche a este lugar. Entonces la pregunta que puede surgir es: ¿para qué quiso o para qué quiere Dios que yo venga a la iglesia? Cuando leemos la historia de Saúl, el relato que dice es que Dios le dijo al profeta: lo ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Cuando Dios quiere o quiso traerte aquí a la iglesia, es porque quiere convertirte en un príncipe o en una princesa de su reino. Dios quiere que tú seas heredero, porque los príncipes y las princesas son herederos del reino de su Padre. Y hoy te encuentras aquí porque Dios tuvo bien considerar en convertirte en un príncipe o en una princesa. Así que estás en esta noche aquí porque Dios te trajo y Dios tiene grandes y bonitos planes contigo. Pero algo importante es que Dios puede traerte hasta aquí.
pero eres tú quien tiene que tomar la decisión de lo que vas a hacer con la invitación de Dios. Ya diste un paso al venir a la iglesia. Estás obedeciéndole a Dios. Cuando seguimos leyendo el relato, encontramos por allí el versículo 18. Dice: acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Porque antes se llamaba a los profetas vidente. Y Samuel le dijo: pues yo soy el vidente, no sigas buscando. Pero de una vez Samuel en el versículo 20 le dice: y de las asnas que perdiste hace ya 3 días que regresaron, pierde el cuidado de ellas, porque se han hallado. Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, Saúl preocupado buscando las asnas, y ya hacían 3 días que las asnas solas habían regresado. Esto me hace pensar lo que dice Mateo 6:33, cuando dice: buscad primeramente. ¿Qué deben buscar primeramente? El reino de Dios, el reino de los cielos, y su justicia, y las demás cosas, lo material, vendrá como añadidura. Entonces Saúl comenzó a buscar a Dios a través del profeta, y Dios le dio la añadidura, le dio que las asnas regresaran a la casa de su padre. Algo importante que yo puedo notar en esta historia, cuando la aplico a la vida del ser humano o a mi vida, es que cada día que sale una persona a trabajar, a buscar el sustento, para Dios esa persona no va a buscar el sustento. La necesidad que tiene es de buscar a su Salvador. Pero él sale a buscar el sustento, a trabajar. Podemos decir también que cada vez que una persona va a una cantina a buscar una copa, una cerveza, lo que lleva en el corazón, el vacío del corazón, es la necesidad de Dios. Porque yo puedo verlo aquí, la necesidad de Saúl era encontrar las asnas, pero en el fondo Dios lo estaba buscando para transformarlo en un príncipe de la heredad de Jehová. Entonces, cada mañana que te levantas, cada día que sales de tu casa a buscar algo, la primera necesidad que tiene todo ser humano es la necesidad de Dios. Pero nosotros creemos que nuestras necesidades mayores son las materiales. Si obedeciéramos a Dios, buscando primeramente el reino de Dios y la justicia, entonces lo demás, la comida, el vestido, vendría como añadidura. Pero nosotros nos gastamos la vida y las fuerzas buscando lo material, cuando Dios nos las puso fácil, diciendo: hijo, búscame primero a mí, y lo demás vendrá como añadidura. Y nosotros malentendemos a Dios y nos gastamos la vida 8 horas diarias de trabajo aquí en Venezuela, y en otros lugares trabajan 12 horas, 16 horas, 18 horas, cuando el Señor dice: tu mayor necesidad es buscar primeramente el reino de los cielos. Y alguien pudiera preguntar: ¿y cómo suplo mis necesidades si no trabajo? Pero es que yo no estoy diciendo que no vas a trabajar. La Biblia lo que está diciendo es que busca primero el reino de los cielos. Dedícale el primer lugar a Dios y a su reino, y lo demás vendrá como bendición, como añadidura. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros leemos aquí que cuando Saúl metió la mano en el bolso, solo le quedaba un cuarto de ciclo de plata y un pedazo de pan, cuando leemos la historia, podemos ver allí en el versículo 23, donde dice: y dijo Samuel al cocinero: trae acá una porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Y entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella. Cuando al siervo y a Saúl se les acabó la comida y el dinero,
Dios a través del profeta les había reservado, dice la Biblia, una espaldilla. ¿Qué tan lejos está de nosotros la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros? ¿Dónde estará la bendición que Dios tiene para nosotros? Pero la buscamos en lugares equivocados. ¿Dónde estará la bendición que Dios quiere entregarte? Pero nosotros la buscamos distantes, separados de Dios. ¿Por qué no detenernos y pedirle a Dios que nos aclare la mente y nos ayude a descubrir cuáles son los propósitos por los cuales nos dio la vida? Debemos aprender de esta historia, porque esta historia se repite en la vida del ser humano. Ustedes pueden encontrar en toda la historia de Saúl lo que sucede y se parece a la experiencia de muchos de nosotros. Puedes encontrar allí en el capítulo 10, en el versículo 1, allí comienza la otra parte de la historia, donde Saúl ya tiene en su mente la respuesta que las asnas regresaron a la casa de su padre. Pero ahora en su mente hay otra cosa. En la mente de Saúl ahora está tratando de comprender lo que Samuel está haciendo con él o le está diciendo. Dice el versículo 1 del capítulo 10: tomando entonces Samuel una redonda de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Te imaginas? Saúl salió a buscar los animales y ahora va a regresar a su casa siendo el rey de Israel. ¿Te imaginas que sales a buscar un trabajo y regresas a la casa siendo el gerente de la empresa donde fuiste a buscar trabajo? ¿Cómo sería esa experiencia? ¿Cómo sería la vida de Saúl en ese momento? Cuando leemos la historia, encontramos el versículo 6 del capítulo 10. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y ahora viene algo muy hermoso que lo hemos estado hablando durante esta semana. Vas a profetizar con poder. Pero lo hermoso que dice ahora aquí la palabra de Dios: y será mudado a otro hombre. Porque hasta aquí Saúl había sido, como leímos en el libro de Job, hasta aquí Saúl era un hombre nacido de mujer. Como leímos en el capítulo 14 de Job, 14:1, donde dice: el hombre nacido de mujer, sus meses son cortos, se parece al arroyo de agua que se seca y nunca más vuelve a existir. Y Job también dice: mejor esperanza tienen los árboles que son cortados y cuando cae la lluvia reverdece y vuelve a tener frutos. Aquí está diciendo que el hombre nacido de mujer no puede profetizar, porque tiene que ser un hombre nuevo, un hombre nacido del agua y del espíritu. Y cuando dice aquí el profeta que le dice a Saúl: vas a ser cambiado en un nuevo hombre, es porque Saúl ahora iba a recibir el Espíritu Santo y su manera de pensar y su manera de vivir ahora iba a ser diferente. Y por eso, mis queridos amigos, mis apreciados hermanos, no debemos tener temor en obedecerle al Señor. Porque si tienes miedo en obedecerle al Señor y tienes temor de dar el paso para entregarte a Cristo y ser bautizado, pudieras pensar: ¿y ahora cómo voy a vivir siendo yo cristiano? No tengas miedo, porque el Señor te dará el Espíritu Santo que te va a enseñar a vivir como cristiano. El Espíritu Santo va a poner en tu vida, en tu corazón, en tu mente, aquello que no te gustaba, que era bueno y no te gustaba. Ahora el Espíritu Santo va a hacer que te guste.
te va a convencer. Y aquello malo que no debías hacer, que te gustaba, el Espíritu Santo te va a dar poder para que te abstengas de eso. Porque Dios está interesado en salvarte, en convertirte en un príncipe, en una princesa de su reino. Porque el reino de los cielos se va a establecer en este mundo. Y solamente aquellos que hayan decidido obedecerle a Dios a través de Jesucristo podrán permanecer para siempre. No hay otra forma. Y entonces leemos aquí la historia donde anuncia que Saúl iba a ser cambiado a otro hombre, otra mentalidad, iba a tener otra visión, otras prioridades, iba a disfrutar no solamente de las 2 asnas que tenía su padre, sino que ahora iba a administrar todos los bienes que pertenecían a la nación. Iba a disfrutar de todo lo que tenía el pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere salvarnos para entregarnos el cielo nuevo y tierra nueva y administremos toda la nueva creación de Dios. Pero para eso necesitamos tomar decisiones. Necesitamos buscar primeramente a Dios y a su reino. Y Él nos dará las demás cosas por añadidura. En el versículo 17 del capítulo 10 encontramos que Samuel reúne al pueblo o al país para darle el nombramiento público a Saúl y levantarle la mano y decir: aquí está el rey. Saúl el rey. Dice allí el versículo 17: después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Y el versículo 20 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Estaban buscando a Saúl ahora. El perdido era Saúl. Ya habían aparecido los animales. Y están buscando a Saúl para levantarle la mano y que el pueblo dijera: aquí está mi rey, aquí está mi gobernante, aquí está mi rey. Pero ¿saben ustedes qué dice el relato bíblico? Dice que buscaron a Saúl para nombrarlo rey. ¿Y qué sucedió? No lo encontraron. Porque así es el ser humano. Al ser humano Dios lo está buscando. Y manda a los predicadores, manda a los siervos, manda a los evangelistas, manda a los pastores, manda a los amigos, le manda a los hijos a los padres. Vienen los niños a la iglesia, se bautizan. Van los niños a la casa de los padres y le hacen el llamado, y la gente adulta como que no entiende. Se esconde como Saúl, porque no comprenden que Dios quiere hacerle el bien, nombrándolos príncipes o princesas de su reino. Y el relato dice allí en el versículo 21 que le volvieron a preguntar a Jehová. Le preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido aquel hombre, aquel varón. Y respondió Jehová: he aquí que él está donde está escondido. Él está escondido entre el bagaje. El ser humano se esconde de Dios, se esconde en el trabajo. Cuando se te invita a la iglesia, ¿por qué la gente no viene a la iglesia? Es que tengo que trabajar. Y se le dice a los jóvenes: vamos para la iglesia. No, es que tengo que ir a la universidad. Y pone cualquier cantidad de excusas. Cuando Dios lo está llamando es para convertirlo en un heredero de su reino. ¿Se identifican ustedes con la historia de Saúl? ¿Identificamos a la raza humana con esta historia? Pues, mis queridos amigos, mis apreciados hermanos, los que no han tomado la decisión por el Señor,
o los que están predicándole a su familia en sus casas, léanle la historia y ayúdenle a comprender el mensaje, que Dios tiene grandes bendiciones para ellos y Dios quiere salvarlos. Dios quiere que sean herederos o que seamos herederos junto con su Hijo. Porque el reino que Cristo conquistó con su muerte, Cristo lo comparte con nosotros como un hermano mayor. Pero el ser humano no quiere nada con Dios. El ser humano anda en otras cosas. Y el ser humano puede entender que el mundo se está acabando, pero son pocos los que toman la decisión por el Señor. Y en esta noche yo quiero hacer el llamado a aquellas personas que todavía no han tomado la decisión por el Señor y les gustaría prepararse para decidir unirse al pueblo de Dios y luego cuando Cristo venga ser herederos de la vida eterna. ¿Hay alguien aquí que le gustaría prepararse para tomar una decisión de seguir a Jesús? Dios te ayude, el Espíritu Santo, para que seas vencedora. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana, me alegra verte. Dios te bendiga grandemente, Dios el poder para hacerte vencer. La historia de Saúl es tu historia, es mi historia. Dios me encontró, Dios me convenció, Dios me dio el Espíritu Santo y estamos perseverando en la fe. ¿Hay alguien más que le gustaría prepararse para entregarse al Señor en algún momento y como Saúl ser heredero del reino de Dios? ¿Hay alguien más que le gustaría? Qué bueno. Aquí está Sofía. ¿Puede venir Sofía? Sofía ha decidido que mañana va a entregar su vida al Señor de manera pública. Ella ha estado estudiando la Biblia y ha decidido que mañana se va a bautizar. Dios te bendiga, Sofía. Pero quiero preguntar, ¿hay alguien más que quiere prepararse para más adelante bautizarse? Dios te bendiga, hermano. Pero quiero hacer una pregunta, no a distancia, sino más cerca. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto, que nada le impide para ser bautizado mañana de los que han estado estudiando la Biblia? ¿Hay alguien aquí de los que han estado asistiendo a la iglesia que nada les impide y desean unirse a la decisión de Sofía y ser bautizado mañana? La historia de Saúl es tu historia. Si nada te impide, mañana puede ser ese día. Si nada te detiene, mañana puede ser ese gran día que no solamente vivas buscando lo temporal, sino que puedas encontrar lo eterno. Como decíamos, el que sale al trabajo sale buscando algo que le llene el corazón, pero no comprende que está buscando es a Dios y va a llenarlo con trabajo, con cosas materiales. Pero Dios está buscándolo. Y me gozo en el Señor porque hoy Dios ha encontrado a estas tres mujeres, a esta niña adolescente, Sofía, a la hermana, también allá, a Gigi. Que Dios te bendiga. ¿Puedes pasar hasta aquí para hablar con ustedes? Esperando en el camino de la fe. Por eso quiero pedirles que se coloquen en pie los hermanos también y vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor porque nos alcanzó, nos encontró. La experiencia de Saúl, también en ella sea la experiencia para salvación. La experiencia de Saúl. En verdad, Señor, que me veo reflejado en eso, en esa historia. Pero también veo, Señor, que me alcanzaste. Y seguramente aquí los hermanos están pensando igual. O tal vez piensan en alguna historia de algún familiar, algún amigo a quien tú encontraste que se parece a la historia de Saúl.
Bendice a la iglesia, bendice a los hermanos, que permanezcan firmes, fieles hasta el final, que juntos heredemos la vida eterna. Pero te pido, Señor, de manera especial por estas 3 mujeres, incluyendo a Sofía, una adolescente, que seas tú con ellas. Tú sabes cuál es su mayor búsqueda en su vida y en su corazón. Tú sabes, Señor, que deben entender que la mayor necesidad del ser humano eres tú. Deben entender, Señor, que cuando se nos acaba el dinero, por eso bendice a estas mujeres que puedan resolver sus situaciones y prontamente, Padre, públicamente entreguen su vida a ti. Bendice a la iglesia para que la reciba con los brazos abiertos. Bendice a la iglesia para que cuando presenten el mensaje de salvación, llene sus corazones. Pero también, Señor, ayúdales para cuando lean la Biblia puedan encontrarse contigo en las páginas sagradas. Que sus vidas sean llenas por ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios